Bajo la vibrante y bulliciosa Ciudad de México se extiende una red de túneles oscuros y estaciones de metro que son el escenario de historias que desafían la realidad. En estas profundidades, lejos del ajetreo cotidiano, resuenan leyendas urbanas que han trascendido generaciones. Hoy te contaré 3 de las más escalofriantes, cada una uniendo el pasado con el presente en un enlace fantasmal que permanece activo en la imaginación y en los susurros de quienes se atreven a narrarlas. La estación Pantitlán, un gigantesco intercambiador del metro de la Ciudad de México, sirve como puerta a múltiples destinos a través de sus líneas 1, 5, 9 y A. Pero cuando cae la noche y los pasos se hacen eco en sus amplios pasillos, surge la historia de un niño que, atrapado entre este mundo y el siguiente, deambula solitario buscando algo o alguien. Una noche de otoño, cuando los vientos comenzaban a traer el frío del invierno, un joven trabajador del metro llamado Eduardo tuvo su encuentro con este espíritu. Eduardo era un hombre escéptico, alguien que rechazaba las historias de fantasmas como meras supersticiones. Sin embargo, todo cambió durante su turno de noche. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada y Eduardo se dio cuenta de su ronda habitual por los andenes, asegurándose de que todo estaba en orden antes de cerrar la estación. Los últimos trenes ya habían partido y la estación resonaba con un silencio inusual. Fue entonces cuando lo escuchó por primera vez. El sonido de pequeños pasos corriendo a lo largo del andén. Pensando que algún niño se había quedado atrás, Eduardo llamó. ¿Hay alguien ahí? La estación está cerrando. No hubo respuesta, solo el eco de su propia voz contra las paredes de azulejos. Siguiendo el sonido, llegó al extremo del andén, donde la luz parpadeaba erráticamente. Y allí, bajo el parpadeo incesante de la luz, vio la silueta de un pequeño niño mirando hacia las vías. Eduardo se acercó con cautela, hablando en tono suave. «Oye, amigo, ¿estás perdido? ¿Dónde están tus papás?» El niño se giró lentamente, y Eduardo pudo ver su rostro pálido y sus ojos vacíos, sin vida, que lo miraban fijamente. El corazón de Eduardo se aceleró, y en ese momento el niño desapareció justo ante sus ojos, como si nunca hubiera estado allí. Agitado y confundido, Eduardo corrió de regreso a la oficina, donde le contó a su supervisor lo que había visto. El hombre, más viejo y experimentado, solo ascendiendo con solemnidad. «¿Lo has visto, verdad? El niño fantasma de Pantitlán. Dicen que murió aquí hace muchos años en un accidente. Vuelve de vez en cuando buscando el camino a casa». Desde esa noche, Eduardo nunca volvió a ser el mismo. Aunque continuó trabajando en el metro, siempre evitaba el turno de noche en Pantitlán, temeroso de encontrarse una vez más con esos ojos vacíos que parecían ver directamente en su alma. Seguimos con la historia número 2. La línea 3 del metro de Ciudad de México cruza la metrópoli de norte a sur, conectando puntos clave a través de sus numerosas estaciones. Sin embargo, en la estación Potrero, los empleados de mantenimiento a menudo sienten una presencia que va más allá de lo tangible. Se dice que el espíritu de un antiguo inspector
conocido como Platonov, aún ronda por la estación. Platonov era un hombre dedicado a su trabajo, conocido por su rigor y seriedad. Su vida terminó de manera trágica una noche mientras inspeccionaba las vías cerca de Potrero. Un accidente inesperado con uno de los trenes en movimiento le quitó la vida, pero su espíritu, según cuentan, nunca salió de la estación. Ana, una técnica de mantenimiento recién contratada, escuchó la historia de Platonov durante su primer día de trabajo. Al principio, se lo tomó como una broma de sus nuevos colegas, pero una noche, mientras trabajaba en el reemplazo de unos cables bajo las vías, experimentó algo que cambiaría su perspectiva para siempre. Mientras estaba agachada, concentrada en su tarea, escuchó una voz grave y clara que le decía: «Revisa el tercer riel, está suelto». Sorprendida, Ana miró a su alrededor. Estaba completamente sola. Siguiendo el consejo, sin embargo, revisó el tercer riel y, efectivamente, encontró una sección mal asegurada que podría haber causado un grave accidente. Agradecida pero perturbada, subió a la superficie, donde le preguntó al supervisor si alguien más había estado trabajando con ella. La respuesta fue un rotundo no. Esa noche y muchas otras siguientes, Ana y otros trabajadores escucharon pasos y órdenes emitidas por una voz que reconocieron como la de Platonov. Algunos incluso afirmaron ver su figura pasando por los andenes, inspeccionando el área como lo hacía en vida. Platonov, al parecer, había decidido seguir cumpliendo con sus deberes, asegurándose de que la estación que tanto amaba seguía funcionando de manera segura, incluso después de la muerte. Y esta es la última historia. La línea 1 del Metro de Ciudad de México es una de las más antiguas y transitadas, conocida por su característico color rosa. Entre las muchas historias que circulan sobre esta línea, hay una particularmente perturbadora sobre una aparición conocida como la Mujer Sonriente. Carlos, un pasajero habitual de la línea 1, vivió una experiencia que nunca olvidará. Era tarde y el tren estaba casi vacío. Sentado en uno de los asientos, notó a una mujer al otro lado del vagón. Ella lo miraba fijamente, con una sonrisa amplia e inquietante en su rostro. Inicialmente, Carlos pensó que era alguien bromeando, o tal vez alguien con intenciones no muy claras. Intentó ignorarla, pero cada vez que miraba, la mujer estaba un poco más cerca, siempre sonriendo, sin decir una palabra. Con cada estación que pasaba, la tensión crecía y la mujer se acercaba más. Cuando el tren se detuvo en la estación Candelaria, Carlos decidió que era momento de actuar. Se levantó rápidamente y se dirigió hacia la salida, pero al voltear, la mujer había desaparecido tan misteriosamente como había aparecido. Ninguna de las pocas personas en el vagón parecía haber notado su presencia. Después de investigar un poco, Carlos descubrió que no era el único que había visto a la Mujer Sonriente. Otros pasajeros e incluso algunos trabajadores del metro habían experimentado encuentros similares, siempre tarde en la noche, siempre con esa sonrisa inquietante. La leyenda de la Mujer Sonriente sigue siendo un misterio sin resolver.
Algunos dicen que es el espíritu de una pasajera que murió de manera trágica en uno de los trenes, atrapada en un bucle eterno en la línea que una vez recorrió en vida. Otros prefieren no hablar de ella, temerosos de invocar su presencia una vez más. Estas historias, entretejidas con la realidad y el mito, continúan alimentando la leyenda del metro de Ciudad de México. Cada estación, cada tren, lleva consigo ecos del pasado, susurros de las almas que, por alguna razón, no han encontrado la paz. Ya sea el niño de Pantitlán, el inspector Platanov o la mujer sonriente, el metro no es solo un medio de transporte, sino un puente entre lo natural y lo sobrenatural. Si alguna vez te encuentras viajando tarde por la noche en el metro de Ciudad de México, presta atención a los susurros y sombras. Nunca sabes quién o qué puede estar compartiendo tu viaje en las profundidades de la ciudad. Si estas 3 historias te dejó con ganas de más, no puedes perderte el video sobre el túnel de la mina en Real del Monte, donde yace el espíritu de un minero desde hace muchos años. Te sorprenderá. Prepárate para una experiencia aterradora llena de misterio y eventos paranormales que desafiarán tu percepción de la realidad.